Hoy, con el favor de Dios y su gran misericordia, me toca dar el mensaje. Damos gracias al Señor por la vida de nuestros pastores que pudieron irse confiados de que aquí su casa no se quedaba desamparada. Gracias por la hermana, nuestra hermanita Marta, la hermanita Ana, los de la alabanza. Muchas gracias por sus vidas, y aquí agradeciendo que en su gran misericordia pues me toca dar el mensaje. No es el pastor, pero hoy van a recibir alimento espiritual con otro sazón. Le damos gracias a Dios por ello, de que es un privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad estar aquí delante de ustedes, porque tenemos que dar la palabra que el Señor nos pone para dársela. ¿Sí? Quiero que hagamos una oración, que nos pongamos todos de pie y después comenzamos. ¿Sí? Levántense por favor todos y vamos a poner esto en manos de nuestro amado Señor. Padre Celestial, Padre bendito, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos que en este momento, Señor, sea tu Santo Espíritu quien tome el control de todo, que no sea yo, Señor, sino seas tú mismo dando el mensaje, que yo solamente, esta sierva, estoy aquí como un instrumento tuyo, Señor, y que la palabra que tú nos traes ahora, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para que haga mella en nosotros y podamos ser transformados para tu gloria y para tu honra, Señor. Destapa los oídos espirituales, abre los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, para que podamos recibir esa bendición tan grande que tienes para nosotros hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Siéntense, hermanos. Pues el tema que el Señor tiene para nosotros quiero que abramos nuestras Biblias o enciendan sus celulares. Estamos en tiempos modernos en que ya muchos traen su Biblia por celular. Bendito Dios, pero es mucho más hermoso hacerlo a través de papel, ¿sí? Porque usamos otro sentido más, y entre más usamos nuestros sentidos, mejor obra el Señor en nosotros, ¿sí? Abramos y busquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, el cual esta enseñanza y este estudio lo dividí en dos partes. Primero vamos a leer Mateo 13 del versículo 24 al 30 y posteriormente leeremos mismo Mateo 13 del versículo 36 al 43. ¿Sí? Sí. Como pueden ver ustedes, ya tienen sus Biblias. Yo lo voy a leer en voz alta. Ustedes quiero que lo sigan con sus ojitos, poniendo atención a lo que se va a predicar hoy. Este tema lo titulé como Jesús y la parábola de la cizaña. Bueno, entonces, ¿ya los tenemos? Amén. Voy a leerlo yo del versículo 24 al 30 y posteriormente ahí habrá una pausa, una enseñanza y después continuaremos del 36 al 43. Sí. La palabra del Señor nos dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla,
pero recoger el trigo en mi granero. ¿Sí? Amén. Aquí, en esta primera parte, nuestro Señor Jesucristo sabemos que cuando Él comenzó su ministerio, le empezó a seguir muchísima gente. Entonces, esta parábola, la primera parte, se la estaba narrando, dando una enseñanza a las multitudes que ya le seguían. ¿Sí? Y podemos darnos cuenta para la segunda parte que les digo, si leemos en el versículo de este mismo capítulo 10 y 11, aquí completamos esto, ¿sí? En el versículo 10 de Mateo 13 nos dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Sí? Por eso está primeramente la lectura donde el Señor Jesucristo, que tiene allá la multitud, y les quiere dar esta enseñanza sin mucho detalle. Como estamos usando los términos parábola, cizaña, voy a comenzar por darles la definición de qué es una parábola, ¿sí? Y qué es trigo y qué es cizaña, porque de eso trata esta enseñanza, ¿sí? Una parábola es la definición exacta, si buscamos en los diccionarios, la palabra así concretamente griega significa comparación. Pero también hay otra definición que dice que una parábola es traer una verdad profunda, abstracta, con términos ilustrativos de las cosas sencillas y cotidianas. Entonces el Señor Jesús, por eso dijo, voy a usar parábolas, porque toda esta multitud quiero que entiendan a lo que yo vine, a establecer mi reino, ¿sí? Esa es una parábola, ¿sí? Ahora vamos a decir qué es un trigo y qué es una cizaña. Son dos plantas gramíneas, ¿sí? Que son muy, muy parecidas. Las semillas, cuando son semillas, buscando y estudiando, dice que esas semillas son idénticas, ¿sí? Que no las podemos diferenciar, pero que hay que esperar a que crezcan, y cuando ya crecen hay una gran diferencia. Son muy iguales, ¿sí? Pero la cizaña no da fruto, muy poquito, y si lo da tóxico, no se puede comer. Y el trigo es una semilla hermosa, tan hermosa que es, que dice que los granos cuando los recogen brillan como oro, y que son muchos, son tan abundantes que la ramita de trigo se dobla, de que tiene tanto fruto. En cambio la rama de cizaña, como no tiene fruto, siempre está erguida. Ya desde ahí el Señor nos está mostrando que somos nosotros, trigo o cizaña, ¿sí? Un trigo siempre se dobla, hay humildad. En una semilla no da fruto, orgullo, vanidad. Ya desde ahí comenzamos, ¿sí? Bueno, entonces ya diciéndoles lo que es una parábola, también es necesario explicarles por qué el Señor Jesucristo, al principio de su ministerio, Él usaba el vocabulario fuerte que Dios Padre le había dicho: vas y plantas el reino, mi reino celestial a la tierra, ¿sí? Porque vas a cumplir un propósito muy grande. Pero al darse cuenta Jesús que sus enemigos, que eran los más religiosos, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos empezaron a darse cuenta que Jesús estaba tomando mucho poder, porque traía esa autoridad, esa divinidad. A pesar de ser hombre, él traía algo especial y que la multitud se daba cuenta. Entonces empiezan a sentir mucha envidia los fariseos y empiezan a tratar de ponerle trampas, a tratar de acusarlo, porque querían detener su ministerio. Entonces el Señor por eso tuvo que cambiar su vocabulario a parábolas, ¿sí? Traer una verdad abstracta, una verdad divina, pero explicarla con ilustraciones de la tierra, ¿sí? Con cosas sencillas
que el pueblo de Israel pudiera entender. Hay otras causas por qué el Señor usó parábolas. Una, para que el pueblo de Israel, la multitud, entendiera, porque era un lenguaje sencillo. Esta parábola, ¿con qué está comparando el reino de los cielos? Si se fijan cómo dice el primer versículo, ¿verdad? En el versículo 24, le refirió esta parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró. Entonces él viene y compara su reino con un campesino, con un labrador, porque de eso se dedicaba el pueblo de Israel. Eran campesinos, eran agricultores o eran pastores, se dedicaban a cuidar ovejas, a cuidar ganado, ¿sí? Entonces él tenía que sacar una verdad que quería que llegara a sus vidas, pero a través de ilustraciones sencillas, muy sencillas, ¿sí? Por eso es la primera parte, para hablarle a la multitud. La segunda parte, que después seguiremos, ya es para discípulos, ¿sí? Entonces, usó parábolas para que lo entendiera la gente sencilla. También tuvo que cambiar este lenguaje, porque en ese tiempo, cuando Jesús empezó su ministerio a dar estas enseñanzas de su reino, existían dos escuelas de dos grandes rabinos, se les decía rabí, de Hillel y Shammai, y esos maestros también usaban sus enseñanzas por parábolas. Entonces Jesús dijo, bueno, pues yo también voy a tomar esa manera de enseñarles al pueblo. Por eso cambió su lenguaje a usar parábola. También tuvo que usar parábola para que se cumpliera la profecía del profeta que había dejado dicho antes. Esto lo podemos encontrar aquí mismo en Mateo 13, en el versículo 35, donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús también empezó a hablar en parábolas para que se cumpliera la profecía de ese profeta. Podemos encontrar esa profecía en el Salmo 78, en el versículo 2, del profeta Asaf, que fue un salmista, pero también Dios lo llevó a que diera palabra, que diera profecía. Entonces, ahí podemos ver cómo siempre la palabra de Dios se cumple, con palabras de profecía, y Él viene a cumplir. Palabra de profecía para Jesús, y Él lo viene a cumplir, ¿sí? Entonces Él también por eso hablaba parábolas, para que se cumpliera la profecía. También empezó a usar las parábolas, porque para que no lo acusaran los fariseos y los escribas, porque en el tribunal de ahí del pueblo no había ningún reglamento que pudiera hacer castigado a alguien por usar un lenguaje de parábolas. Entonces él usó el lenguaje de parábolas para protegerse de sus enemigos y poder cumplir el plan perfecto que nosotros ya sabemos cuál fue, por amor a nosotros. Entonces los fariseos y los escribas, ellos querían aniquilarlo para que no se cumpliera, ¿no? Para que no se llegara al término de esa gran redención para nosotros. Y Jesús, siendo Dios mismo, se daba cuenta y dijo: no, hay que cambiar estrategias, y por eso cambió a parábolas. Entonces, esta es la primera parte que le habló a la multitud. Ya lo leímos, ya les di la explicación de qué es una parábola, qué es un trigo, qué es una cizaña. Y ahora vámonos a la siguiente parte, donde ya el Señor, vamos a leer desde el versículo 36, pero vean el subtítulo, como dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: ¿se acuerdan que en el versículo 11 Jesús ya les había respondido y les había dicho: a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino, a sus discípulos? Por eso aquí él viene
explicarle a sus discípulos de una manera más extensa esta parábola. Aquí quiero hacer una pausa para que todos sepamos que no todos somos discípulos, ¿sí? Todos los que estamos aquí y en el cuerpo de Cristo, unos son nada más creyentes que creyeron, ¿sí? Que espero que tengan claro cuándo son hijos de Dios, ¿sí? Que tengan bien clarito cuándo somos hijos de Dios, cuando confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero antes nos hemos arrepentido. Señor, yo reconozco que soy pecador, me arrepiento, pero hubo alguien que se puso en mi lugar, que me amó tanto y que Él cargó con todos mis pecados, y ahora ante tu presencia, Padre mío, quedo limpia. Por la sangre de Cristo somos perdonados y estamos limpios de pecado, ¿sí? Que nos quede claro eso, ¿sí? Que sepamos que esos somos hijos. A los que creemos en la fe en Cristo Jesús, que Él fue el que pagó por nuestros pecados. Nosotros ya no tenemos pecado ante Dios Padre, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Le tenemos que decir Señor primeramente, porque cuando decimos Señor, estamos diciendo Dios. Y ya ven que en su tiempo de su ministerio, dudaban que fuera Dios, ¿sí? Decían, no, pues tú eres un profeta cualquiera, tú eres otro profeta, tú eres cualquier maestro. Nunca los grandes estudiosos de la ley querían aceptar que Jesús era Dios, ¿sí? Entonces nosotros ahora tener esa convicción de que cuando yo lo estoy reconociendo, que Él pagó por mí, quedo justificada por esa sangre, ¿sí? Y le digo, ya eres mi Señor, eres mi Dios y mi Redentor, quien veniste a pagar por mí y ya no tengo pecado, ¿sí? Me pongo eso ya lo compartí en la otra prédica, nos pone una vestidura de salvación con un manto de justicia. Somos salvos por la gracia y el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso somos creyentes y espero que todos los que estamos aquí tengamos bien clarito que somos, que creemos, que somos hijos, ¿sí? A los que creen en el nombre de Jesucristo y lo tienen en su corazón, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, versículos 11, 12, 13. Dice que no somos engendrados de carne ni sangre, sino somos engendrados de Dios mismo. O sea que nos está dando vida a nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, somos alma, somos cuerpo, pero estábamos muertos espiritualmente, nuestro espíritu muerto por la herencia de Adán. Nacimos muertos en el espíritu, pero llega Jesús con ese plan hermoso, divino de redención, y entonces nosotros decimos, yo creo en Él, reconozco, se puso en mi lugar, en esa cruz, cargó con todos mis pecados, cargó con mis enfermedades, cargó con mis dolencias, cargó con todo lo malo de mí. Y lo reconozco y lo recibo. Que eso quede bien clarito, esos son creyentes. Pero ¿quiénes son discípulos? Discípulo, el ejemplo lo tenemos de los discípulos. Cuando Él los llamó, luego dejaron muchas cosas y lo siguieron. Aquí yo no estoy pidiendo que dejen todos de hacer todo y sigamos, no, pero sí buscarlo. Un discípulo, nos hacemos discípulos cuando lo buscamos diariamente, cuando queremos saber más de Él, cuando no lo buscamos nada más por conveniencia, de buscarlo porque necesito esto, porque necesito lo otro, no. Buscarlo porque quiero saber quién eres tú, mi Dios, lo grande que eres, lo poderoso, lo amoroso, tus atributos, tus grandezas. Quiero conocerte y lo busco diario. Leo diario su palabra, oro con Él, orar es platicar con Él diario, ¿sí? O sea, buscarlo, entonces sí nos hacemos discípulos. De aquí, ¿cuántos de aquí? No me lo digan, pero analícense. ¿Son nada más creyentes o son discípulos? De buscarlo, leyendo diario, orando, viniendo a las reuniones cada vez que se vea esa hambre de querer saber más de Él, pero no porque me dé cosas, no por conveniencia, hermanos, sino por amarlo, porque Él pagó por mí y ya tengo una entrada libre al cielo. Él es el camino, la verdad y la vida, el camino, no los caminos.
¿Qué nos ha enseñado el mundo? Que hay muchos caminos para llegar al cielo. ¿Y cuántos engañados que creen que cuando se mueren se van al cielo? Pobres, pobres, pobrecillos, ¿verdad? Porque aquí vamos, ya les aclaré, creyente o discípulo. Ahora el Señor dice a los discípulos, a los que me buscan, les voy a dar los misterios del reino. Nos va enseñando más, porque queremos más, nos va, de lo oculto que está en la palabra, nos va mostrando más, porque queremos más de Él. No para que nos dé, sino para conocerlo. Ustedes cuando se enamoraron, pues tuvieron que conocer a la pareja antes, ¿no? Quiero conocerla, quiero saber qué gustos tiene, cómo piensa, cómo se comporta. Quiero conocerla. No nada más así, ya, la conocí, la vi hoy y ya mañana me casé. No, se dieron un tiempo para conocerse. Así quiere el Señor, que nosotros nos enamoremos de Él y querramos conocerle más y más y más. Ese es un discípulo. Entonces a los discípulos nos vamos a ir viendo que con ellos les estoy explicando más. Vamos a leer del versículo 36 al 43. La palabra dice así. El subtítulo dice: Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, Cristo. Jesús, cuando empezó su ministerio, y si leemos la palabra, a él le gustaba mucho, siempre que él narra algo, siempre dejó dicho el Hijo del Hombre. Era su nombre preferido de él mismo. ¿Por qué? Porque con eso se identificaba con la humanidad, ¿sí? Hijo de hombre, como que le decía al pueblo de Israel: yo también nací de una mujer, igual que ustedes, y tengo mi papá en lo terrenal, todo a José, ¿sí? ¿Sí? Entonces, él se identificaba, por eso le gustaba mucho nombrarse Hijo de Hombre. Pues aquí en la parábola a sus discípulos le está diciendo: sí, se los voy a explicar, ustedes son mis discípulos, ustedes quieren saber más de mí, se las explico, ¿sí? Entonces, se acercan y le dijeron: explícanoslas. Él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo, como dice, él dijo yo, Jesús. Cristo es el Hijo del Hombre. Y él fue el que sembró la buena semilla. ¿Dónde lo sembró? En nuestros corazones, ¿sí? Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la semilla y la cizaña son los hijos del malo. Aquí me detengo otra vez. Yo por mucho tiempo me enseñaron esta parábola diciéndome que el campo era la iglesia, ¿sí? Una parte reducida, pero cuando ya nos metemos a querer saber más y ya nos detiene el Señor, dije: ay, aquí dice que el campo es el mundo. Entonces, vamos aprendiendo, ¿sí? Nosotros somos la buena semilla. ¿Quién la puso? Jesús. ¿En quién? En los que creímos. Entonces nosotros ya nos hicimos hijos del reino o hijos de Dios. Y dice que la cizaña la sembró el malo, ¿sí? Acá en el versículo 38 que estamos leyendo, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, ¿sí? Entonces, aquí ya nos está quedando claramente que habemos en este mundo dos tipos de personas: hijos de Dios o hijos del diablo, ¿sí? ¿Quién sembró la buena semilla? Jesús. En quienes lo creemos, en quien creemos en Él, ya está esa buena semilla, ya somos hijos del reino o hijos de Dios. Pero el enemigo, porque nosotros salimos del reino del enemigo, nosotros éramos mala semilla. ¿Por qué? Porque desde Adán y Eva traemos esa
esa maldición de desobediencia y nos apartó de su presencia el Señor, y eso quiere decir muerte, quiere decir separación. Cuando nos separó Adán y Eva, nosotros, toda la demás humanidad, venimos con esa maldición de muerte espiritual, pero en su gran misericordia, muchos ya somos ahora hijos del reino. Ya tenemos esa buena semilla. Pero todos los demás donde convivimos, ya no nos vamos a congregar, a decir que nada más en las congregaciones, no. ¿Dónde convivimos, hermanos? En el mundo. Y en el mundo hay hijos del diablo. Se oye tremendo, se oye fuerte, se oye duro, pero es la palabra del Señor, ¿sí? Quien trae la mala semilla, que fue el diablo, el que la sembró desde el paraíso, son hijos del diablo, son hijos del malo. Pero acuérdense de lo que les dije hace rato. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el trigo y la cizaña, la buena semilla y la mala semilla se parecen grandemente. Satanás siempre imita lo del Señor. Entonces, muchos de nosotros tenemos que fijarnos si soy hijo de Dios o sigo siendo hijo del diablo. Eso hay que meditarlo. Sobre todo quien no entiende bien el sacrificio de Cristo por amor a nosotros, y que están nada más siendo creyentes, que nada más escuchan la palabra los domingos, que no leen la Biblia, que no lo buscan, pues podríamos estar engañados, hermanos. Podríamos estar engañados de que yo digo, soy buena semilla, soy hijo de Dios, pero como la cizaña se parece muchísimo, ¿sí? Puede venir uno que no es, pero se comporte como creyente, muy piadoso, muy, pues, quiero escuchar la palabra de Dios porque me van a hablar de Él, pero realmente no ser hijo de Dios, ser hijo del diablo. Esto me llamó mucho la atención, esta enseñanza, porque desde el momento en que conmigo ha tratado, se los he dicho, me trató primero con una enfermedad de COVID, después me trató con principios de cáncer, encontraron células malas, me tuvieron que operar, me tuvieron que radiar. Con ese tratamiento que el Señor me sometió, me ha puesto muy fuerte en mi corazón que yo lo diga, y gracias le doy que me está dando esta oportunidad, ¿sí? Que yo lo diga, que estamos muchos engañados, que somos grandes cristianos, que andamos muy bien con Él, pero acuérdense que la cizaña se parece muchísimo al trigo, no da fruto, nada más soy oidora, como dice Santiago. Un oidor, pues qué padre, vengo, oigo y ya. Hay que dar fruto, y sabemos el fruto del Espíritu, que es muy bonito, andar siempre gozosos, andar en paz, ser mansos, ser humildes, tener las vestiduras de Cristo, también se dio esa enseñanza, vestirnos de Cristo, ¿sí? Pero muchos de aquí venimos y soy discípulo, sí lo busco, sí quiero saber más de Él, sí le amo mucho, o vengo pues porque lo recibí en mi corazón, pero no lo hice con esa fe que se necesita, una fe que Dios da ese don de fe. Él da ese don de fe para decir, yo creo en esto, no veo nada, pero yo lo creo, que me ama muchísimo Dios, que mandó a su Hijo amado para sacarme de esas tinieblas, de ya dejar de ser hija del diablo y pasarme a su reino y pasar a ser hija de Dios. Eso quiero que les quede muy claro, sobre todo a los jóvenes, que luego no entendemos bien los términos del Señor, pero que si lo buscamos, que si leemos, que aunque no le entienda, yo insisto en leer hasta que me llega la revelación, porque llega el momento en que llega la revelación, estar seguros, ¿sí?, de que tengo esa salvación, porque si no, por eso dejó dicho en otros versículos, cuiden con temor y temblor su salvación, porque podemos, y el diablo es, pero si listo, y él hizo una semilla
igual a la del Señor. Solamente hay que ver su fruto. ¿Hay fruto o no hay fruto? ¿Cómo me comporto? ¿Sí? ¿Me comporto como hijo de Dios o me comporto como los del mundo? Pero vengo aquí y sí, aquí sí me porto como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, analicémonos. Sigamos leyendo en esta parábola. ¿Sí? El versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. Aquí nos dice quiénes van a venir a separar a los hijos de Dios de los hijos del diablo. El Señor tiene millares de ángeles a su servicio. Van a ser ángeles los que separen a los hijos del reino de los hijos del diablo. Aquí queda claro esto. Y dice, versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escuchemos bien, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor Jesús claramente le estaba diciendo al pueblo de Israel, y ahora nos lo dice a nosotros, que Él va a mandar a sus ángeles y va a decir que recoja a los que, fijémonos bien cómo dice, a los que sirven de tropiezo. Ahí nos está dando una enseñanza más clara de cómo se comportan los hijos del diablo. Tropezar a una persona, o sea, ¿qué es tropezar? Hacerla que caiga en qué, en hacer algo malo, ¿sí? Y discúlpeme, pero entre nosotros tenemos la lucha de estar pecando diario, ¿sí? Porque estamos todavía en este cuerpo carnal. Dejaremos de pecar hasta que ya nos den un cuerpo glorificado, cuando ya nos morimos y el Señor resucite a todos sus hijos. Pero ahorita nosotros sí tenemos lucha con el pecado, ¿sí? Porque tenemos este cuerpo carnal que, híjole, luchar con la carne, con los deseos de la carne, es algo muy difícil para nosotros, pero que tenemos que ir venciendo, ¿sí? Entonces aquí dice, le va a decir a sus ángeles, apártenme los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes sirven de tropiezo? Yo lo voy a decir por mí. Señor, yo he tropezado a alguien que por decir algo imprudentemente lo hago que retroceda. Ya estoy siendo como cizaña, ¿sí? Nosotros estamos en un vivir de, Señor, quiero ser trigo, pero a veces me comporto como cizaña. Somos muy parecidos, ¿eh? Ya les dije. La planta es muy parecida, pero hay que estar cuidando con mucho temblor y temor esa salvación, ¿sí? Porque yo misma les digo, yo he tropezado a personas. A mí el Señor me ha mostrado que por años yo fui muy religiosa. Cuando yo conocí de Cristo, ay, hermanos, qué bueno que no me conocieron, porque para mí todo era pecado. Ya después era todo pecado. Religiosa, legalista, es que la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo tropecé a muchos hermanos porque estaba creciendo en el Señor. Ahora me justifico, ¿verdad? Pero sí podemos justificarnos. Por eso hay que tener un crecimiento para dejar de ser tropiezo para los hermanos. Y ejemplos sencillísimos. Los papás tropezamos a nuestros hijos si hacemos diferencias. Si decimos, este es más listo que este otro, ya tropecé al que está luchando por ser también estudioso. Estoy tropezando. Entonces dice el Señor, a los que tropiezan y hacen iniquidad, los tomo como hijos del diablo. Se oye feo, ¿sí? Por eso es nuestra lucha, de estar luchando por nuestra salvación. Por eso dice, y el que llegue hasta el fin será, ¿sí? Está hablando en un futuro, ¿sí? Entonces hay que ir caminando para que lleguemos a la meta, ¿sí?
de esa lucha, de ser verdaderamente como Él quiere. En la Biblia, cuando yo estaba estudiando, dije, Señor, un ejemplo claro de los que tropiezan. Y luego me puso, fariseos y escribas. Estaban tropezando al pueblo para que no creyeran en Jesús y que iban a ser salvos, ¿sí? No creyeran en el Evangelio. Entonces, todos aquellos que nos quieren apartar de la verdad de Cristo, nos estamos comportando como si fuéramos cizaña, muy parecidos a ser hijo de Dios, a ser cristiano, pero ahí baloteo y luego me comporto como hijo del diablo. Entonces, esta enseñanza, cuando yo empecé a querer decir, Señor, es que estás tratando conmigo, me estás diciendo que en muchas cosas yo estaba engañada, yo quiero que mis hermanos sepan esto, sepan que tenemos muchas cosas, que pensamos que andamos caminando bien con el Señor, pero no andamos caminando, andamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Por eso es que me puse en mi corazón, Señor, pero ¿cómo lo digo? Y de pronto lees por aquí, escuchas por allá, y me puso, trigo y cizaña son semillas iguales. ¿Sí? Satanás imita al Señor en todas. Entonces muchos de nosotros es algo que quiero que se lleven en su mente, se lleven en su conciencia. Tengo la seguridad de que soy hijo de Dios, que soy hijo del reino, o seré cizaña, una imitación de hijo de Dios. Porque los hijos del diablo son cizaña, invitan, se comportan, se quieren comportar como hijos de Dios, de ser misericordiosos, perdonadores, buscando mucho al Señor, sobre todo eso, querer saber de Él, y lo hacemos, ¿sí? Damos ese testimonio. ¿Quiénes más nos tropiezan? Pues simplemente cuando estamos aquí y salimos hablando del predicador, estamos tropezando al hermano, ¿sí? Eso yo también ya pedí perdón cuando empecé a caminar en el Señor. Imagínense, yo crecí en la Amistad Cristiana, una congregación muy grande, entonces hay muchos predicadores, gente muy preparada, pero unos que tienen más facilidad para dar la palabra, otros menos facilidad o usan una manera, otra manera, que a veces, pues a nosotros humanamente decimos, pues me gustó más aquel. Ay, yo era, pero si con el grupito que me juntaba, cuando sabíamos, va a predicar fulano, ya decíamos, chale, muy acá, muy jueces, como si supiéramos tanto, ¿no? Entonces, quien se comporta como juez, hijo del diablo, porque el único juez perfecto es nuestro Señor Jesucristo, el que va a decir, sepárenme la cizaña del trigo, ¿sí? Y dice, los que hacen iniquidad significa, en griego significa sin ley. Habemos muchos de nosotros que queremos llevar nuestro cristianismo, pero a mi manera, no a la ley, sino sin ley. Yo voy a comportarme como yo diga. Un tropezadero simple y sencillo en las congregaciones, cuando los que llegan tarde y estamos muchos queriendo entrar a la presencia del Señor, no es fácil. Señor, quiero llegar a ti, a tu presencia, y llegan tarde y les hacen ruido y ¡pum! Rompen esa comunión que queremos. Están comportándose como cizaña, como hijo del diablo. Están tropezando al hermano, lo están tropezando, lo están sacando de ese deseo de adorar, ¿sí? Los que vienen vestidos a veces de unas maneras, perdónenme, pero sin querer volteamos a ver cómo viene vestido. Me está tropezando. Las mujeres tropezar a los hombres tropezar a las mujeres por cómo venimos vestidos. Ahí ya nos estamos comportando como cizaña, muy parecidito al hijo de Dios, pero me estoy comportando como un hijo del diablo, porque es el que hace tropezar, o hace iniquidad,
el que vamos y le decimos, mira hermano, pues mira, el Señor ve que tú te ves así, pues llegas siempre tarde, no, tú no tienes por qué decirme nada, ahí estamos tropezándonos unos a otros, ya estamos cayendo en contienda, ¿sí? Porque cizaña también quiere decir hacer enemistades, contiendas, eso también quiere decir cizaña. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo estamos realmente actuando en nuestras vidas de cristianos? Pero tenemos una gran esperanza, tiempos de oportunidad. El Señor, yo les decía, cuando ya me compuse, también lo he compartido, a mí me entró mucho temor, yo ya no quería venir hasta acá, quería congregarme cerca de mi casa, pero el Señor, su Santo Espíritu que mora en nosotros, nos mueve, y me empezó a sentirme muy mal ¿y por qué me siento así? Y Señor, que tengo, como que dijo, es que te quiero allá, yo no te quiero acá, por acá ya hay otros servidores, yo te quiero allá. Y hermanos, pues tuve que decir, Señor, pues en tu nombre, yo no quiero ir hasta allá, siento que me queda lejos, yo quiero algo cerca, pero bendito Dios que obedecemos, hacemos caso a su palabra, y Él nos pone los medios. Gracias que mi hermana Anita me hace favor de ir por mí, traerme los miércoles, una gran bendición. El Señor escucha. Tienes miedo, te voy a mandar una hija amada mía que te va a ayudar. Él ve nuestro esfuerzo, pero quiere vernos realmente humillados ante Él, no orgullosos y decir, yo estoy bien, nadie me tiene que decir nada, a mí no lo tiene que decir directamente Dios, pero tienen unos oídos tan tapados que nunca van a escuchar la voz de Dios. Entonces, yo quiero que nos llevemos esto de esta enseñanza, ¿sí? Quitémonos esos engaños y veámonos cómo nos comportamos, qué hay en nuestro corazón, ¿sí? El Señor sabe que pecamos, sí, sabe que estamos en este mundo, sí, sabe que luchamos con eso, sí, pero Él quiere ver nuestro esfuerzo de decir, Señor, hoy quiero pecar menos, hoy quiero ofenderte menos, quiero amar más a mi prójimo, quiero ayudarlo, no quiero sentirme indiferente al ver que tiene una necesidad y soy tan indiferente. Que todo eso vayamos avanzando para que se pueda ver que realmente está Jesús en nosotros. Su Santo Espíritu, Él nos redarguye, Él nos convence de que está bien y que está mal, ¿sí? Así es que un hijo de Dios, si tiene el Espíritu de Dios, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, está en nosotros. Si somos hijos de Dios, nuestras vidas tienen que irse transformando para bien. Si no tenemos al Espíritu de Dios y andamos en nuestras fuerzas, seguimos comportándonos como si no hubiéramos recibido a Cristo. Entonces esto sí quiero que quede muy entendido en nuestras vidas. Por eso el Señor me puso esto, porque yo tenía eso. Yo tengo que decirles que en muchas cosas estamos mal. A mí me dijo, no me gusta tu religiosidad, tu legalismo. Señor, perdóname. Ayúdame a dejar de ser religiosa, ayúdame a dejar de ser legalista, sino amar a mi prójimo. No juzgarlo por cómo se viste, por cómo se comporta, por cómo habla. Señor, ayúdame, porque yo quiero ser misericordioso. Entonces, ¿cómo nos comportamos ante nuestros semejantes? Ahí nos vamos dando cuenta, ¿sí? Y esta parábola lo muestra muy clarito, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, es el juez y que no se va a tocar el corazón cuando los que se tengan que ir al infierno se van al lago de fuego. Ahí dice, ¿sí? Lo leímos claramente. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el último versículo. Entonces, pero tenemos la gran esperanza de que vamos caminando en el Señor, que nos vamos esforzando, como Él nos dice, esfuércense. No es fácil llevar una vida de cristiano, porque aquellos de sus tiempos, ellos esperaban un Mesías, un libertador,
político, físico. Ya va a venir Jesús, ya va a venir el libertador, ya vamos a dejar de ser esclavos de Roma y vamos a ser poderosos y ya seremos lo máximo. Y cuando van viendo que el reino de los cielos era un reino espiritual, bien diferente a lo que ellos esperaban, hasta el mismo Juan el Bautista, ustedes han leído la palabra, hasta el mismo Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para que llegara el Mesías, hasta él mismo dudó cuando ya lo encarcelaron, y antes de que le fueran a cortar la cabeza, le manda a sus discípulos, van sus discípulos, lo visitan en la cárcel, y él dice, vayan y pregúntenle que si él es el Mesías. ¿Por qué? Porque también Juan el Bautista esperaba a un libertador poderoso, político, social, y era bien diferente el Mesías. Él venía a decir, yo no soy poderoso, yo no soy el todo en esta tierra, sino en los cielos. Hay otro reino que no es este. Y ellos pensaban, tanto fariseos, todo el pueblo de Israel, esperaban a un Mesías de otra manera. Por eso le empiezan a perseguir los religiosos, porque dicen, no, pues, está enseñando, no nos va a libertar, ni nos va a hacer libres, y nos está enseñando cosas que no nos conviene, porque ellos ya estaban muy corruptos, los religiosos de aquel tiempo, ya estaban bien corruptos, ¿sí? Entonces, analicemos nuestras vidas, la hipocresía, ¿de dónde viene la hipocresía? Lo dejó dicho Jesús, la hipocresía viene de los fariseos, cuando ellos por fuera mostraban ser muy piadosos, que amaban mucho al Señor, pero por dentro decía, no tienen amor, no tienen misericordia, son egoístas, se aman a sí mismos. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vivencia? ¿Sí? Porque claramente dice que sí hay infierno. Los malos van al fuego, ¿sí? Dice, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Tristemente yo he oído a muchos, estamos en el mundo, acuérdense, van a tener hijos del diablo en sus trabajos, en sus vecinos, en la familia, familiares que no quieren saber del Señor son hijos del diablo. Se oye terrible, ¿verdad? Y nosotros tenemos que, bueno, por acá que tú eres cuidado, ¿verdad? Tener cuidado porque ellos son hijos del diablo. Está bien dicho claramente en la Biblia. En esta parábola el Señor les estaba marcando a su pueblo, ¿sí? No me traten de impresionar, sobre todo los fariseos, no traten de impresionarme, ¿sí? Se quieren comportar como buena semilla y realmente traen la semilla del mal. Entonces, esta es la exhortación de esta tarde. Está difícil, pero es para nuestro bien, ¿sí? A mí me cuesta trabajo venir y decirles, hermanos, eres hijo del reino o eres hijo del diablo, pero hay que decirlo, ¿sí? ¿Cómo está mi vida? Jóvenes, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo me comporto ante el mundo? Porque en el mundo hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, ¿sí? Y por último, está la esperanza para nosotros. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si nosotros llegamos a la meta, resplandeceremos, estaremos eternamente con nuestro amado Rey por los siglos de los siglos, adorándole, ¿sí? Y por último dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quieren oír? Palabra fuerte, la tomo y me llevo. Y me puso el Señor que para finalizar esta prédica yo les diera 2 versículos, ¿sí? ¿Sí? Porque cuando uno se pone a estudiar, el Señor va dando, nos va dando de Él. Y ahora, Señor, llora como. Me pone en mi corazón, busquemos 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Porque yo le decía, Señor, es que yo quisiera llegar hasta el fondo de mis hermanos y con toda misericordia decirles, hermanitos, fíjate bien cómo andas caminando con el Señor, no te engañes. Mira, yo estaba engañada y me pongo de ejemplo, yo estaba engañada,
Yo era muy legalista, muy religiosa, muy criticona. Me molestaba la conducta de muchos hermanos, pero el Señor me ha dicho, ámalos, cumple con los 2 mandamientos que yo te pido. Amor, amarme a mí por sobre todas las cosas, búscame diariamente, alábame, exáltame, agradéceme todas las bendiciones que te doy y ama a los que están junto a ti, alrededor de ti, los que están en el mundo. Ámalos. No los juzgues porque tú no eres juez. El Señor dice, yo soy el juez. Yo sé qué hay en los corazones, tú no. Tú no te dejes guiar por apariencias. No. Yo soy el juez. ¿Sí? Y tenemos 2 Corintios 13, versículo 5, donde el Señor nos dice. Yo nada más lo copié hasta la mitad. Quiero que si alguien lo tiene completo, me lo dé. La palabra dice así, examinémoslo, lo voy a hablar en el término de que tenemos, no español, ¿sí? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto nos lo está diciendo, lo dejó dicho a través del apóstol Pablo, ¿sí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Y continúa el versículo. ¿Qué no conocéis que Cristo está en ustedes? ¿Que no saben que Cristo está en ustedes? A menos que estén reprobados, a menos que no tengan esa seguridad de que son hijos de Dios. Y por último, un versículo hermoso que nos lo llevamos como una promesa del Señor para nosotros, que dice en Filipenses 1:6. La palabra del Señor nos dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Sí? El Señor está persuadido de que si comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar. Pero eso sí, les aconsejo con todo mi amor que seamos discípulos, no nada más creyentes. Un discípulo lo busca en todo momento, quiere leer la Biblia en la mañana, en la noche, quiere platicar con Él en la mañana, en la noche, poner todo en sus manos, para que así seamos discípulos, no nada más creyentes, oidores, y que seamos también hacedores. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Esta palabra trajo el Señor ahora para ustedes y se llevan su tarea. Examinaos a vosotros mismos. Dios les bendiga. Gracias.